Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien cada uno en sus hogares. Este día vamos a ver el tema sobre lo que fue la guerra de las 100 horas entre El Salvador y Honduras, o conocida también como la guerra del Cubo. Pues hablando un poquito de historia, se dice que la denominada guerra del Cubo o la guerra de las 100 horas fue llamada así por la coincidencia de este hecho con los derivados de un partido de fútbol que enfrentó a las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador, debido a las eliminatorias en la Copa Mundial del Fútbol en el año de 1970. En ella se evidenciaron las tensiones políticas entre lo que fue Honduras y El Salvador, ¿verdad? Y finalmente, pues, se llevó a cabo lo que fue un conflicto armado que duró 100 horas. Dentro del análisis del conflicto, lo cual podemos hablar un poco sobre lo que fue la guerra, tuvo el efecto de desquiciar las relaciones y la confianza sobre lo que se basaba la ideal integración de Centroamérica, la evaluación del conflicto en el que la guerra es solamente una parte, aunque sí el clima del mismo carece de perspectiva e historia y tomará pues un tiempo para que adquiera su valor con respecto a las relaciones interamericanas. En este link ustedes pueden ver, ¿verdad? Parte de lo que fue la guerra de El Salvador y Honduras. Podemos ver acá, a que nos habla sobre lo que fue la guerra del Salvador y Honduras, ¿verdad? Yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan continuar viendo lo que es este video, ¿verdad? Acá podemos ver, es una parte, ¿verdad?
Vaya, ahí pueden ver parte, ¿verdad?, de lo que es la historia sobre la guerra entre Honduras y El Salvador. Ustedes pueden continuar viendo para que puedan ampliar sus conocimientos bajo el esquema de historia. Las causas y puntos de vista del conflicto armado, ¿verdad? El problema debe ser enfocado desde 4 diferentes aspectos y causas viendo las posiciones de ambos países. ¿Cuál fue? El estudio de las situaciones internas de los países involucrados, el examen de las relaciones existentes entre ambos países previa al estallido del conflicto, las relaciones de ambos países dentro y con el área de inmediata, la presencia de elementos extrarregionales que pudieron ejercer influencia sobre el desarrollo también de los acontecimientos que se dieron en ese entonces. Factores que influyeron en el conflicto. Se dio la situación interna de Honduras, la situación interna también de El Salvador, la inmigración de salvadoreños a Honduras, el problema de la limitación de la frontera, ¿verdad? Que ese también fue una de las causas para que se diera esta guerra. El problema de la delimitación de fronteras, le mencionaba, la inconformidad de Honduras de sus relaciones económicas con El Salvador y su posición en el mercado común centroamericano, la expulsión de los indocumentados y la reacción salvadoreña. También se dio la inefectividad de la Organización de Estados Americanos para evitar el conflicto. Todo eso se pudo dar, ¿verdad?, durante lo que fue la guerra de las 100 horas entre El Salvador y Honduras. La situación interna de Honduras, el gobierno de Honduras se enfrentó con 2 problemas internos y muy graves. ¿Cuáles fueron? Fue el político y el agrario. Respecto al primero, es necesario conocer que el coronel López Arellano llegó al poder bajo un golpe de Estado. El problema agrario gira alrededor de la propiedad de la tierra, o sea, la distribución de la tierra a los campesinos. La situación interna en El Salvador. La posición que adoptó el gobierno de Fidel Sánchez en el poder desde 1967 y respecto a los difíciles problemas socioeconómicos influyó en la definitiva su actitud hacia el exterior. También él fue también parte, ¿verdad?, de que influyó mucho sobre esto. La inmigración salvadoreña a Honduras. La inmigración a Honduras comienza con la apertura de las grandes plantaciones bananeras en la costa del norte a principios de este siglo, que atrae obreros agrícolas, sigue luego con campesinos. La minoría de salvadoreños llegó a contar con más de 300.000 personas, casi el 12% de la población, ¿verdad?, que emigraron hacia Honduras. El problema de la limitación de las fronteras, bajo el esquema de 1895 a 1918, El Salvador y Honduras trataron por medio de convenio fijar los límites fronterizos entre ambos países. Sin embargo, nunca se llevaron a cabo las tareas prácticas para este fin y ambos países reclamaban soberanía sobre territorios de uno y otro lado de una línea fronteriza mal trazada. O sea, esa línea fronteriza también fue el esquema bajo el por qué, ¿verdad?, era el conflicto que estaban teniendo ambos países. La inconformidad de Honduras de sus relaciones económicas con El Salvador y su posición con el mercado centroamericano. Eso fue otro de los factores que influyó para que se pudiera dar esta guerra entre El Salvador y Honduras. Estos son 2 problemas que por su estrecha relación deben ser examinados conjuntamente. La expulsión de indocumentados y la reacción salvadoreña. El desalojo de campesinos salvadoreños indocumentados se justificaba jurídicamente, pero la irregularidad de la situación de estos campesinos se debía a la falta de funcionamiento efectivo de los tratados migratorios por culpa de ambos países. Ahí no podemos decir que es los simples salvadoreños, sino que ahí ellos, los 2 países, se miraban en esas dificultades. En resumen, puedo mencionarles que la guerra de fútbol, conocida en El Salvador y Honduras como Guerra de las 100 horas en El Salvador, como Guerra de Legítima Defensa, fue un conflicto armado ocurrido el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras, donde la primera ganó militarmente, pero se dio la casualidad de que le llamaron la guerra de fútbol, porque da la casualidad que en ese periodo la selecta llegó a Honduras y tenían un partido. Entonces, pero como habían otros problemas, ¿verdad? Y bajo ese esquema, aprovechando de que había un partido de fútbol,
Entonces por eso fue también que le quedó el nombre como la guerra de las 100 horas o la guerra del fútbol, ¿verdad? Ese fue bajo el esquema, aunque podemos ver que ahí influyó mucho para que se diera esa guerra, influyó mucho lo que era el factor político y el factor agrario, ¿verdad? Como siempre vemos en cada una de las guerras, siempre el sector campesino es bien, sale como perjudicado en cada una de los conflictos que se han realizado en los países. Así que acá de igual manera les comparto este otro link para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos sobre el esquema, ¿verdad? De lo que es, de lo que fue la guerra de las 100 horas entre El Salvador y Honduras. Así que cualquier duda quedo a la orden.